Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente en un podcast como este, Carleando, que siempre queremos llevarle historias interesantes, historias de vida reales como la suya, como la mía, de personas que, bueno, han logrado sus sueños, sus objetivos, componen, escriben, hacen un montón de cosas y Dios siempre es el arquitecto de sus sueños, ¿no? El que cumple sus sueños. Y también ha atravesado momentos difíciles, momentos complicados, bueno, en fin, este podcast se ha creado para que podamos evidenciar que todos vivimos dificultades, pero lo importante es cómo afrontamos y cómo convertimos en arte o cómo convertimos en algo bello las dificultades o las cosas malas que nos pasan. Este día tengo un invitado de lujo, me siento súper contenta de tenerlo acá. Es un colombiano súper talentoso, es poeta, es músico y sobre todo un hijo de Dios. Y le voy a dar la oportunidad que se presente y nos pueda dar un saludo en estos momentos. Bienvenido, Santiago. Bueno, Car, muchas gracias. Me da mucha alegría estar aquí compartiendo este momento contigo, con todos los que nos escuchan. También me da mucha alegría que esta señal pues llegue a tierras centroamericanas. Te decía hace un ratito antes que tengo muchos deseos de ir a El Salvador. Me encanta la cantidad de buenas noticias que estamos escuchando en El Salvador y tengo muchas ganas de ir a ver eso con mis propios ojos. Acá te esperamos con los brazos abiertos y ojalá que podamos tener un evento contigo acá en El Salvador. Y bueno, para empezar, siempre le hago esta pregunta a mis invitados. ¿Quién es Santiago Benavides? O sea, me gustaría que nos cuentes acerca de ti. Santiago Benavides es un hijo de Dios. Esto es algo que es la realidad en la que me estoy sumergiendo más intencionalmente. Es un hijo de Dios que está aprendiendo a confiar en su papá. Por otro lado, Santiago Benavides es un cantautor, es un padre de familia, esposo, papá, hijo, hermano, amigo, y de esas relaciones y de las vivencias que tiene, hace poemas y canciones. Y con esas canciones busca llegar al corazón de la gente para que el corazón de las personas sea lleno de esperanza, de alegría, de consuelo y reciba la mejor noticia, la noticia que le cambió la vida a Santiago Benavides. Y es la noticia de que Dios tanto nos amó que envió a su Hijo Jesús para que al morir en una cruz yo no tuviera que morir, Santiago Benavides no tuviera que morir. Así que ese es el resumen de la vida de este personaje curioso que gravita por toda América Latina, colombiano de nacimiento, en este momento residenciado en Canadá y de aquí pues soñando con seguir llevando este mensaje al resto del mundo. Perfecto. Y me surge la curiosidad, Santiago, ¿cómo es que tú dices, ok, quiero ser poeta, quiero ser cantante? ¿Cómo no sentí ese deseo de hacer música y poemas? Gracias. La poesía empezó desde tempranas épocas en mi vida. Yo no sé por qué. Yo creo que puede deberse al hecho de que mi mamá nos leía poemas y mi abuela nos leía poemas. Nos leían unos poemas trágicos, terribles, con acuchillados y un montón de cosas trágicas que nos impresionaban mucho. Esta es la hora que le decimos a mi mamá, con mis hermanos, le decimos en broma: mamá, tú nos traumatizaste a todos nosotros con esa cantidad de poemas raros que nos leías. Pero lo cierto es que ahí me quedó un gusto por la poesía. Y con la música, digamos que yo llegué a la música un poco por despecho futbolístico, imagínate. Ok. Crecí en Venezuela y yo era el mejor jugador de fútbol porque todos los niños se dedicaban al béisbol. Casi ninguno era futbolista, entonces pues yo era el mejor, aunque no era muy bueno. Y cuando me volví a Colombia, yo creía ser muy bueno y me di cuenta de que no lo era tanto. Así que eso me produjo una especie de choque con la realidad que terminó arrojándome a los brazos de la música. Y fuera de eso, te cuento también otra experiencia importante. Cuando yo tenía unos 14 o 15 años, yo estaba llegando a la iglesia y en aquella ocasión vino desde la lejana ciudad de Mar del Plata, en Argentina, en el extremo sur del continente, un grupo que se llamaba el Trío Mar del Plata, que recorrió toda América. No estoy seguro que han estado en El Salvador, pero recorrió toda América. Y cuando yo los vi cantando con esas letras tan bellas,
vestidos. Te cautivó. Me cautivó la música, y viéndolos ahí yo pensé, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y aquí estoy. Yo siento que Dios en su misericordia me ha hecho este llamado y estoy dedicado a hacer canciones en respuesta un poco a todas esas experiencias. Y tu mamá te apoyó, como me mencionabas que tu mamá es la que te leía poesía, y de repente cuando le dijiste a tu mamá, quiero ser poeta, quiero ser cantante, ¿cómo reaccionó ella? Mira, yo cuando terminé el colegio empecé a estudiar administración de empresas, Okay. algo un poco más convencional, pero bueno, yo siempre digo que Dios tuvo misericordia de las empresas que yo iba a administrar. Al cabo de unos pocos semestres de administración me pasé a la Facultad de Música. Okay. Mucha gente me dice, uy, me imagino que tus padres se angustiaron, pusieron el grito en el cielo. No, la verdad es que mis papás siempre me apoyaron. Ah, qué bueno. Sí, no económicamente, porque mi familia estaba pasando por una situación económica muy complicada, pero sí, digamos, emocional y anímicamente. Siempre me dijeron, estamos contigo en esto, queremos apoyarte, que estudies lo que tú sientes que quieres hacer. Así que estudié música y después fui a estudiar teología a un seminario, porque quería ser pastor, imagínate. Y fui pastor 3 años junto con mi esposa, pero al cabo de los 3 años de pastorado, este llamado de hacer canciones e ir de pueblo en pueblo predicando con las canciones, pues empezó a ser muy fuerte. Así que al cabo de 3 años del pastorado nos dedicamos completamente a este llamado a hacer canciones. Y de hacer discos, de escribir ya canciones, ya con todas sus partes, y ¿cómo nace ese deseo? Bueno, mira, el primer disco lo hicimos con un grupo que teníamos en aquel entonces, en el año, te estoy hablando del año 2000. Era un grupo que se llamaba Aldaba. Éramos una parranda de amigos y con ellos grabamos un primer álbum. Y los que quieran ir a chismosear cómo sonaba mi voz en esa época, vayan y busquen Aldaba ahí en las plataformas y pueden chismosear. Con Aldaba grabamos 3 discos. Eso era muy chistoso porque no teníamos ni idea cómo se hacía eso. Entonces yo me acuerdo que creíamos que para grabar un disco había que alquilar un estudio de grabación e ir a grabar el disco. Y lo que saliera. Sí, creíamos que eso era así. No nos imaginamos que tocaba llevar las maquetas y que grababa instrumento por instrumento, nada. No sabíamos nada de eso. Entonces nosotros alquilamos el estudio, me acuerdo que lo alquilábamos, oye, este horario, de 9 de la noche a 5 de la mañana, porque nos salía en la tercera parte del precio. Okay. Y lo alquilábamos de 9 de la noche a 5 de la mañana y nos íbamos allá, toda esa parranda de músicos, a mirarnos las caras porque no sabíamos qué hacer. Pasamos, me acuerdo que en el estudio de grabación había una mesa de billar para que los músicos se relajaran un poquito mientras hacían sus tomas musicales. Pues te cuento que en ese primer disco pasamos más tiempo jugando billar que grabando la música. Porque no sabíamos cómo se graba un disco. Y ahí empezamos. Finalmente, pues ya empezamos a entender un poco más. En el tercer disco de Aldaba, ya digamos, se nota un progreso. Y ya después de eso vino el salto, por así decirlo, a ser solista. No me gusta esa palabra porque da la impresión de que solista fuera como si uno solo es el que hace las cosas. Y eso no es así, eso nunca es así. Uno siempre trabaja con un equipo. Pero digamos fue cuando ya cuando saqué mi primer disco como Santiago Benavides, que fue la casa de mis sueños. Para ese disco me acuerdo que empezamos a componer otro tipo de música, este tipo de canciones basadas en experiencias. Y me acuerdo que teníamos 3 canciones y 0 centavos. Wow. Y entonces resulta que lo que hicimos fue con un amigo, con Mario Colmenares, que fue un flaco que me acompañó por todas estas correrías por más de 10 años. Con este amigo, hicimos un concierto para los amigos, así en una casa, con la guitarra, pusimos las letras en un televisor grande para que la gente pudiera seguir las letras, y les dijimos a los amigos, bueno, queremos grabar este disco, pero no tenemos plata, así no hay plata. Les queremos pedir que consideren apoyarnos. Y esa noche recogimos, por así decirlo, la cuota inicial para arrancar con el primer disco. Y así empezó todo. Así empezó todo. Estoy hablando del año 2010. Imagínate. ¡Wow! Hace relativamente poco. Sí, y realmente cuando no hay recursos,
es lo que me gusta, surge la creatividad y buscar formas o maneras de cómo solventar esa necesidad que está en ese momento, ¿no? Claro que sí. Eso fue lo que nos pasó y mira, es increíble, pero nosotros sencillamente arrancamos. Y pues Ujú, eso me recuerda un poco el título de este álbum, ¿no? Andar sobre el agua. ujú, Nosotros pusimos el pie fuera de la barca. Creíamos que Dios nos estaba llamando, pusimos el pie fuera de la barca y en menos de lo que nos dimos cuenta, ese álbum ya estaba grabado, estaba pagado y estábamos haciendo giras con el álbum y estábamos viviendo de hacer música. Eso fue increíble. ujú. Mm. Obviamente hay desafíos y hay vivencias y a veces las letras como que van tomando sentido por eso. Pero en tu experiencia personal como escritor, ¿de dónde te inspiras o cómo es que es un proceso creativo para Santiago Benavides al hacer música o al hacer canciones? Muchas gracias. Bueno, yo me inspiro definitivamente en la vida, en lo que nos va pasando y Ujú, me inspiro muy fuertemente del encuentro entre la vida y la promesa de Dios. ujú, ¿Sí me explico? Porque es que ahí es donde se produce la belleza. En nuestra vida cristiana, lo emocionante, lo que tiene propósito, lo que tiene valor eterno, se produce cuando se encuentra nuestra confianza en la promesa ujú, y la vida. Cuando se intersectan esas dos líneas, ahí ocurren milagros y ocurren cosas preciosas. Entonces, yo diría que esos son los dos grandes insumos de mis canciones. Y eso suena muy serio, suena muy teológico, muy filosófico, pero la verdad es que también es muy gracioso. Pasan ujú. cosas muy chistosas. No sé si has escuchado que en el disco hay una canción que se llama Sebastián Bermúdez. Está inspirada en mi debut aquí en Canadá, que llegué aquí, nadie me conocía. Y en mi primer concierto me presentaron como Sebastián Bermúdez. Ok, ¿Sí? Yo me llamo Santiago Benavides, pero con alias, nosotros, Sebastián Bermúdez. ¿Sí me explico? ok. Y para mí eso fue muy significativo porque representó eh, como con cierto toque del humor de Dios el hecho de que ya no puedo, en el lugar nuevo en que estoy, no puedo apelar a mi antigua reputación. Aquí Ujú, estoy, como dicen los gringos, from scratch, estoy desde la nada, partiendo ujú, desde cero y tengo que cimentar mi identidad en Dios y no en lo que se ujú, supone que yo era. ¿Sí me explico? ujú. Sí. Entonces, cuando se intersectan esas cosas, pasan cosas graciosas. eh, y por eso es que este disco, digamos, es un disco muy humorístico también, muy, Ujú, muy movido. Esto no tiene por qué ser una cosa así como seria, sí. filosófico, teológico, así como para profesores en una universidad. No, no, no. Eso es una cosa para el día a día. Estas son canciones hechas para comer pupusas, canciones, canciones para manejar. Definitivamente tenés que probarlas. Te van a encantar las No se pupusas. probaba. Aquí en Toronto, mejor dicho, se venden Ok, pupusas con arroz. Son canciones hechas para manejar camión, para, ok. para hacer oficio en la casa. ¿Sí me explico? Para Sí. eso son las canciones. Y obviamente en medio de ese proceso a veces hay bloqueos creativos. O sea, de repente no tenés que escribir. No sé si te ha pasado lo del síndrome de la hoja en blanco. ¿Cómo lidias con eso? Sí, me ha pasado al comienzo. Antes me daba mucha angustia porque sentía que se había secado el manantial del cual provenía, pues no solamente mi inspiración, sino también como me dedico a esto, pues mi Ujú, sustento, sí. ¿cierto? Pero he venido entendiendo una cosa y créeme que esto no lo digo por modestia, esto es así. Ujú, Estas canciones no están en mí. Yo no tengo la habilidad para escribir esas canciones. Estas canciones son superiores a mí. ujú, Yo soy un tipo bastante normal. Y cuando estas canciones han llegado ha sido porque Dios las ha traído. Yo tengo muy claro en mis procesos de composición el momento en que yo me siento con la guitarra a tratar de hacer una canción, salen ideas, ahí ideas bonitas, feas, ideas, ¿sí me explico? ujú. Pero en medio de eso llega un momento en que viene una visitación de lo alto y aparece una frase, una palabra, una idea, un sentimiento que termina llevando la canción a un nivel que yo por mi propia cuenta jamás hubiera podido alcanzar.
Entonces, Qué interesante, qué interesante. eso es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Eso me ha llevado también a confiar. Si no sale nada, bueno, esperar a que Que el venga la... Señor rompa ese silencio. Exacto, exactamente. Y este disco, Andar sobre el agua, ¿por qué decides ponerle así? ¿Y cómo fue la experiencia de poder grabarlo, escribir canciones? ¿Cómo fue el proceso de este disco? Bueno, ¿Tuvo mira, algo particular, alguna cosa que te sorprendió claro. a ti? Sí, 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 este disco gira en torno a la experiencia de haber salido de mi país. ¿Sí me Okay. explico? Que es en muchos sentidos un andar sobre el agua. Si tú piensas en esa escena en la que Pedro camina sobre el agua, había una barca que representa el lugar de seguridad. ¿Sí me explico? Habría una tormenta, que son los desafíos de la vida, las situaciones que parecen amenazar los planes, los sueños, las visiones que Dios ha puesto. También sentíamos un llamado. Dios, cuando Pedro camina sobre el agua, lo hace respondiendo a un llamado de Jesús, ¿sí? Y así que toda esta experiencia que hemos vivido para nosotros se parecía mucho a poner un pie fuera de la barca, fuera de la zona de confort, confiando que no nos íbamos a hundir. Y te digo una cosa, para la gloria de Dios han pasado 5 años, hemos vivido situaciones muy complicadas, muy difíciles algunas, muy bonitas otras, pero no nos hemos hundido. Dios siempre nos ha tenido a flote, siempre, no solo a flote, nos ha dado momentos de resplandor y de que quedaron grabados en el corazón por siempre. Así que esta experiencia así un andar sobre el agua, y por eso le pusimos así al disco, y queremos dedicárselo a todas esas personas, a toda la inmigrantada latinoamericana que está dispersa por el mundo. Yo sé que un porcentaje gigante de salvadoreños están en otras tierras. Sí. Lo queremos dedicar muy especialmente a todos ellos. Lo dedicamos también a los salvadoreños que están en su país, porque Muchas gracias. esto no solamente uno no tiene que haber salido del país para vivir la experiencia de tener que depender de la fe del Señor y necesitar la fe. Así que es para todos ellos. Y por favor, escuchen estas canciones, mándensela a sus parientes que están viviendo en otros países también, que sabemos que son un instrumento del Señor para alegrar los corazones, para traer esperanza y para propiciar un encuentro transformador con Jesús. Y a raíz de este álbum sale una canción que me imagino que es muy especial para ti y ya nos vas a contar un poco más sobre ella. Yo sigo aquí. ¿Qué nos quisiste decir con sí, esta esta canción, Yo sigo aquí, como su nombre lo indica, como lo has dicho, es una canción muy especial, una canción que nos recuerda que Dios se mantiene sosteniendo. Es una canción plagada de experiencias. Cada estrofa es una experiencia, algunas chistosas, la experiencia de ir a comprarse un aguacate, ver el precio, compararlo con el precio de lo que cuesta en mi país, decir lo compro o no lo compro. ¿Sí me explico? La experiencia, como un amigo mío que le preguntaron, ¿usted ya habla inglés? ¿Do you speak English? Y el tipo respondió, claro que yes. Así, en Spanglish. Spanglish. Todas esas experiencias están metidas en esta canción. Es una canción muy sentida, muy devota, en la que yo siento que Dios nos habla a todos nosotros. Es una canción que Dios nos canta, tiene esa particularidad. Es una canción en la que Dios nos canta a nosotros. Así que escúchenla y yo estoy seguro que va a ser muy especial. Excelente. ¿Cómo es tu concepción? A veces yo he notado que hablamos más del cielo y a veces se nos olvida un poco vivir también acá en la tierra según los mandamientos, preceptos, como lo queramos llamar, las sugerencias que nos hace Dios o los lineamientos que nos da a través de su palabra. Pero ¿cómo Santiago Benavides ve esa relación con Dios? ¿Cómo es que él la dimensiona en su mundo? ¿Cómo debe ser una relación con Dios? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante que sea una relación de reverencia. Quiero empezar diciendo eso.
Porque a veces, sobre todo los latinoamericanos que somos tan cercanos y tan familiares, sentimos que Dios es el viejito que está en el cielo y ese tipo de cosas. Con un mazo ahí esperando que hagamos algo malo. No, pero además como que una familiaridad ahí como el viejito, buena onda, realmente no se pone bravo con nadie, es un viejito ahí tranquilo, medio hippie el tipo, ¿sí me explico? Okay. Y no, Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es cercano, gracias a Jesucristo. Dios es amoroso, gracias a Jesucristo. Bueno, siempre ha sido amoroso, ¿sí me explico? Sí, pero sí. Gracias a Jesucristo podemos experimentar su amor. Dios es nuestro amigo, gracias a Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo, no podríamos ser amigos de Dios, no podríamos ser hijos de Dios. Dice la palabra, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios, y lo somos en Jesús. ¿Sí me explico? Dice el Evangelio de Juan que al creer en Jesús hemos recibido el derecho a ser llamados hijos de Dios. Pero eso es algo que podemos tener en Jesús. Entonces yo diría que en primer lugar reverencia, en segundo lugar cercanía por Jesús. Cercanía por Jesús. Gracias a Jesús, como dice Pablo, podemos venir ante su trono y decir Abba, que significa literalmente papito, papá. Podemos, pues yo sé que la expresión es un poco rara, pero podemos ronronearle como un gato, acurrucarnos como un bebé, de pronto es más aplicado a la realidad, ¿cierto? Porque es nuestro Abba. Y eso es muy interesante porque el hecho de que Dios sea Abba está relacionado, como dice Romanos ahí, Romanos 8:15, dice literalmente que gracias a que Dios es Abba, ya no tenemos un espíritu de esclavitud para estar en temor. Ahora tenemos un espíritu de adopción. Lo contrario a la esclavitud y el miedo no es la valentía, es saber que hemos sido adoptados. Eso es tremendo. Cuando yo te escucho hablar, oigo a una persona súper positiva, súper de fe, pero hay momentos donde Santiago Benavides también ha sentido como que le falta fe. Te digo eso, te pregunto esto porque toda la música que he escuchado tuya es muy así, que te causa como alegría, como gozo, pero también estoy consciente de que ahora más que nunca vivimos tiempos donde hay malas noticias, donde hay tasas increíbles, altas de, por ejemplo, de personas que andan deprimidas. Entonces, ¿cómo pretendes que tu música genere un impacto en esas vidas? ¿O qué le dirías tú a una persona que siente que de verdad la vida es súper pesada, es difícil? ¿Qué le dirías? Sí, bueno, quiero empezar diciendo que claro, también tengo momentos difíciles, muchos, pero eso es precioso porque mira lo que dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, mira lo que dice, yo a ver si lo leo acá, porque vale la pena leerlo para que, mira lo que dice. Voy a leer esto, parece un juego de palabras, pero mira lo que dice. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda, consolación, el cual nos consuela, van dos, para que también nosotros podamos consolar por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados. Porque de la manera en que nosotros abundan las aflicciones de Cristo, así también por Cristo abunda nuestra consolación. Si somos atribulados, es para vuestra consolación. Si somos consolados, es para su consolación. Así que si sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Imagínate, parece un trabalenguas, ¿no? Sí, claro. Es un trabalenguas, consolación. Y básicamente lo que está diciendo Pablo aquí es eso. Nosotros Dios permite que sus hijos pasemos por situaciones difíciles en medio de las cuales tenemos que experimentar la consolación de Dios. Amén. Para que también nosotros podamos ser de consolación a los que a otros. Y nos vuelve como más empáticos porque ya pasamos por una situación difícil, entonces decimos, ok, aquella persona puede sentir esto, lo otro, entonces
voy a tener como las palabras adecuadas o voy a poder acercarme correctamente a esta persona que está sufriendo, porque yo ya sufrí. Mira, esto que dices es muy importante. Rick Warren, el famoso pastor de Saddleback en California, dice algo muy relacionado con lo que acabas de decir, porque él dice que en su iglesia, cuando hacen un proceso de admisión para un nuevo trabajador, cuando quieren contratar a alguien, él dice que tienen, bueno, hay muchas cosas importantes, claro, dónde estudió, sus títulos, su experiencia ministerial, pero dice, hay solo una pregunta que define realmente si el candidato es apto o no, y es esto. Cuéntanos o una tragedia o un fracaso que hayas tenido. Ok. Porque él dice, la gente que ha pasado, bien sea por el fracaso o por la tragedia, es gente que tiene un corazón empático. Es gente que ya ha desarrollado la capacidad de consolar al otro, porque ha sido consolada. Entonces, yo siento que este disco, en un sentido, es también es brindarle a los otros la consolación que Dios nos ha traído a nosotros en nuestros días difíciles. Es una herramienta increíble. Y no me lo vas a dejar creer, pero se nos ha acabado el tiempo, Santiago. Ha sido un gusto platicar contigo de todo un poco y de tu música. Yo sé que estas canciones van a ser de bendición para mucha gente. Por eso me gustaría que dejaras tus redes sociales ahorita para despedirnos, que te busquen en redes y puedan encontrar tu música. Bueno, gracias. Me pueden buscar en Instagram, @SamBenavides, en YouTube, Santiago Benavides Oficial. Y por favor, busquen la música en las plataformas. Ahí es donde pueden escuchar todas estas canciones que, como les digo, son, pues, como no, en un sentido siento que no las compuse yo, sino siento que vinieron de lo alto. Puedo decirles con toda seguridad, son canciones que van a llegar a sus corazones, son canciones que van a traer algo muy especial de parte de Dios. Vayan, escuchen el último disco, Andar sobre el agua, lo pueden escuchar ahí en mi perfil de Spotify, está como selección del artista. Ahí pueden escuchar todas esas canciones, estoy seguro que van a traer algo muy lindo a sus vidas. Amén. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y les invitamos a ver una nueva edición de Carleando. Siempre tenemos invitados interesantes con historias de vida parecidas a la suya y parecidas a la mía. Hasta la próxima. Comprensible es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no, que cada viaje que valió la pena empezó porque alguien hizo la vela. Hizo la vela. Comprensible es la obsesión por la sensatez, pero dime si no, que cada paso que dejó huella fue dado porque alguien perdió una tuerca. Perdió una tuerca. Como queriendo ver eso que no se ve, como siguiendo algo que aún no sabes bien qué es. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Y sobre el agua y y quien dice que no quisiera tener la vida resuelta de una sola vez, pero cada día su afán conlleva entre los sueños y la marea, y allí se encuentra su gran belleza y en la confianza
está la fiesta y de la sorpresa la fe es la llave. Tú das el paso y el mar se abre. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Ay, de Dios la mirada. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Ay, de Dios la mirada. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Ay, de Dios la mirada. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Ay, de Dios la mirada. Epa. Andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada.